época en la que las leyendas dominaban los cielos. Estaba dominado por un sentimiento de imbatibilidad. Y una leyenda que el tiempo y el recuerdo no han minado. La historia del gran Barón Rojo. 21 de abril de 1918. A unos cuantos metros de este lugar, Manfred von Richthofen exhaló su último aliento. El imbatible as germano, aquella amenaza de los cielos, resultó derribado por una sola bala. Le afectó al hígado, al corazón y también a los dos vasos principales. ¿Quién hizo el disparo que mató al Barón Rojo? Ahora, reescribiendo la historia, retrocede en el tiempo. Y en los campos de Francia las ametralladoras disparan de nuevo, resolviendo un misterio que ha desconcertado a los historiadores durante 80 años. Esta máquina es absolutamente fantástica. ¿A que sí lo es? Lo es, lo es. En Reescribiendo la historia... ¡Fuego! La muerte del Barón Rojo. La Primera Guerra Mundial. La Gran Guerra. Un acontecimiento que hoy, en el siglo XXI, parece algo remoto. Pero el nombre de un hombre pervive desde entonces. Manfred von Richthofen. En 1918, su fotografía era la más famosa de Alemania. Un aristócrata de 25 años, líder de un escuadrón aéreo que aterrorizaba a sus rivales. Aviador experto, estupendo tirador. Y tan confiado en la victoria que un día de 1917 pintó su avión de color rojo vivo, una atrevida invitación a que tratasen de derribarlo. Muchos lo intentaron y murieron en el empeño. La leyenda de von Richthofen aumentó. Manfred era una estrella. Se convirtió en una estrella porque el alto mando necesitaba éxitos y no obtenían buenos resultados en tierra, así que transformaron en héroes a estos pilotos. Richthofen derribó 80 aviones, más que cualquier otro piloto durante la guerra. Pero el 21 de abril de 1918, el sanguinario barón finalmente se convirtió en víctima. El día que murió comenzó un misterio. ¿Quién mató al Barón Rojo? Más de 80 años después, el misterio continúa. Aunque resulte increíble, reescribiendo la historia, dio con alguien vinculado a lo ocurrido aquel lejano día de primavera. Un vínculo que nos condujo hasta una tranquila ciudad australiana. Había agua en las trincheras. Las ratas eran como gatos. Nunca dejaban de caer granadas o bombas. Era constante. Y las heridas eran espantosas, tantas que no podías contarlas. Ted Smoot presenció innumerables muertes en aquella terrible guerra. Hoy, solo una nos interesa. Cuando estaba allí, moribundo, no me dio ninguna pena. Smoot es el último testigo vivo de lo ocurrido el 21 de abril de 1918. No solo vio cómo derribaban al barón, sino que también vio morir ante él al mayor as de Alemania. Era un día claro. Estábamos en una zona de descanso a 1 kilómetro tras las líneas. Estábamos preparando el té. Vimos unos aviones luchando sobre la línea de fuego y entonces dos se separaron. Vimos un triplano rojo descendiendo. Smoot pudo ver el avión porque el barón había cometido un grave error. Había perseguido a un avión británico hasta territorio aliado. De repente, von Richthofen se adentró en una tormenta de balas. Hizo un aterrizaje bastante bueno, pero al tocar tierra giró bruscamente a la derecha. Hasta hoy,
Lo que más ha desconcertado a Smoot es la naturaleza de la herida mortal del varón. Todo el mundo disparó contra él y lo increíble es que solo le dio una bala. Muchos tiradores, miles de balas, pero solo una mató al varón. ¿Quién la disparó? ¡Fuego! Existen muchos relatos sobre lo ocurrido el 21 de abril. Pero estos son los hechos. A las 10:45 de la mañana, estalla una lucha aérea sobre las líneas alemanas entre un escuadrón aliado y el famoso circo volante del varón. El teniente May, un joven piloto canadiense en su primera misión de combate, se separa del grupo y vuela rumbo a casa. Los pilotos aliados volaban en modernos biplanos Sofit Camel que alcanzaban los 208 km/h en vuelo nivelado. Iban armados con 2 ametralladoras montadas sobre el motor, dotadas de un dispositivo especial para disparar entre las aspas de la hélice. A las 10:55, el varón empieza la persecución. Su triplano Fokker DR-1 alcanzaba solo 176 km/h. Pero era muy maniobrable. Un rival temible para el Camel. En cuanto a la destreza del varón en combate, no tenía parangón. 80 hombres habían intentado abatirlo y todos habían fracasado. El Camel y el triplano vuelan hacia el oeste por el Valle del Somme, casi rozando las copas de los árboles y a punto de chocar contra el campanario de la iglesia de un pueblo llamado Vaux-sur-Somme. El jefe del escuadrón, Roy Brown, ve a su compatriota bajo las ametralladoras enemigas y acude en su ayuda. 10:58. El capitán Brown hace una ráfaga de disparos y ve que el triplano rojo vira a la derecha. Brown gana altura y pone rumbo noroeste en ayuda de otro avión británico. En ese mismo momento, los soldados australianos en tierra abren fuego contra el triplano rojo. 11 de la mañana. El avión del varón ha aterrizado cerca de una gran chimenea. Aún está vivo, pero segundos después de que los soldados australianos llegan allí, muere. La causa, una sola bala que le atravesó el pecho. ¿Qué pasó en aquellos últimos 2 minutos de la vida de Manfred von Richthofen? A primera vista, parece casi imposible saber quién fue el responsable de su muerte, debido a la rapidez de los hechos y al número de personas que estaban disparando. Las balas procedían de todas direcciones. Hay colinas, hay valles, hay árboles, así que nadie pudo ver toda la acción, solo fragmentos de ella. ¿Pero quién mató al varón? ¿Fue el capitán Roy Brown, el valiente piloto canadiense que corrió en ayuda de su compañero? En una guerra con pocos héroes, todo el mundo quiso creer que la caballeresca maniobra de Brown había derribado al varón. Muchos todavía quieren creerlo hoy en día. Pero hubo otras versiones contadas por hombres cuyos nombres han sido casi olvidados por la historia. Snowy Evans, Robert Buey, Cedric Popkin, 3 soldados de infantería sin fama que también dispararon contra el triplano rojo. ¿Pudo uno de ellos haber matado al varón? ¿Estará equivocada la historia? Gracias a la técnica del siglo XXI, Reescribiendo la historia, reconstruirá los hechos del 21 de abril de 1918. Hemos reunido un equipo de expertos para nuestra investigación. Michael Selig y Brian Fuss, creadores de programas de simulación de vuelo. El experto en balística, Gary James. David King, patólogo forense. Los expertos en láser, Steve Harvey y Lawrence Ryan. ¡Plato! El experto tirador, Mike Jarley. Y el historiador, Alan Bennett. Iniciamos nuestra investigación buscando las coordenadas geográficas del último vuelo del varón. Antes de poder averiguar cómo murió, necesitamos saber dónde. El lugar exacto donde acabó la vida del más destacado piloto de la Primera Guerra Mundial
ni siquiera se conocía. El historiador Alan Bennett ha reunido todas las pistas posibles sobre el último vuelo del Barón. Resultó que los testigos citaron 4 sitios distintos como lugar del aterrizaje. Había muchas contradicciones y discusiones. La clave parecía estar en que los testigos dijeron que el triplano fue a parar cerca de un gran montículo de tierra en un campo. Si encontraba ese montículo de tierra, tendríamos la respuesta. Entonces, examinando fotos aéreas de la zona, tomadas unas semanas antes de que abatiesen al Barón, Alan vio una sombra en medio de un campo, proyectada por aquel montículo de tierra. Pertrechado con su GPS, llevamos a Alan Bennett a Francia para inspeccionar el terreno y hallar aquel punto. Por un golpe de suerte, pudimos verificar la investigación de Bennett gracias a un detalle conocido por un lugareño. Henri de Laplace fue alcalde de Vaux-sur-Somme durante 30 años. En 1918, su abuelo era el alcalde. Este vio y luego mostró a su nieto el lugar exacto donde había aterrizado el Barón. Mi abuelo dijo que el avión de Richthofen aterrizó aquí, a unos metros de este punto. Existe una diferencia muy pequeña. ¿Muy pequeña? De 6 metros. Hemos confirmado algo. Ahora conocemos el lugar exacto donde aterrizó el triplano. Reescribiendo la historia, ha retrocedido 80 años en el tiempo. Ya sabemos dónde acaba nuestra historia, el momento y lugar donde murió el Barón Rojo. Ahora, debemos retroceder 2 minutos antes, al momento en que se hicieron los primeros disparos, para reconstruir la última batalla del Barón. Cuando murió en 1918, el Barón Rojo era una leyenda. El contraste a los millones de soldados anónimos que murieron en las trincheras. Pero siendo un hombre tan famoso, la polémica sobre su muerte estalló a los pocos días. El incidente ocurrido en el pueblo francés de Vaux-sur-Somme pronto provocó un montón de papeleo burocrático al ejército británico. De las 3 partes que reivindicaron su muerte, solo una recibió el respaldo oficial. El piloto canadiense capitán Roy Brown, cuyo informe recibió la aprobación con el término decisivo. Pero fue el capitán Brown quien derribó a Richthofen. O cayó el Barón por un tiro afortunado procedente de tierra. Identificar esos disparos no será fácil. Todas las armas disparadas, desde tierra y desde el aire, utilizaban idénticos proyectiles, balas de rifle calibre .303. Para acercarse más a la verdad, reescribiendo la historia pidió al historiador Alan Bennett que hiciese un repaso del último vuelo del Barón. El Barón persiguió al teniente May. Después Brown vio lo que ocurría y decidió descender en su rescate. El teniente May, perseguido por el Barón, vino por el canal directo hacia nosotros. Iba casi a ras de agua. Cuando llegaron a la esquina no viraron. Pasaron justo por encima de donde estamos, se alejaron y descendieron sobre Vaux-sur-Somme. El teniente May entró por esa calle, sobre esos tejados rojos. Cruzó así y voló sobre la iglesia, esquivando por poco el campanario. El Barón Rojo iba pegado a su cola y desaparecieron por encima de aquellos árboles. Solo en un pontón de campaña, al oeste de Vaux-sur-Somme, alguien ve que aparece un tercer aeroplano, descendiendo sobre el Barón. Había una cuadrilla reparando el pontón que había aquí. Oyeron motores de avión y vieron al Barón Rojo persiguiendo al teniente May. Brown no pasó de este punto. Dio la vuelta y regresó en aquella dirección para ayudar a otro piloto que tenía dificultades. ¿Pudo ser el breve ataque de Brown el responsable de la muerte del Barón Rojo? Aunque nunca recibió el apoyo oficial del ejército, su informe se convirtió en la historia aceptada, la historia que el público quiso creer. Estoy bastante seguro de que el capitán Brown derribó al Barón Rojo. Para transformar el mito histórico en realidad histórica, tenemos que recrear ese último combate aéreo. Varios aviones de la Primera Guerra Mundial todavía siguen operativos hoy en día.
Recrear una batalla aérea con la intensidad de 1918, entre la vida y la muerte, sería imposible con estas frágiles antigüedades. Pero hay otra forma de reproducir la batalla aérea. En un simulador de vuelo. Michael Selig y Brian Fuss son pilotos avezados, expertos en aerodinámica y creadores de software de simulación de vuelos. Para ayudarnos a resolver este misterio, reconstruirán el Sofit Camel y el Fokker DR-1 dentro de un moderno ordenador. Lo importante es que el piloto se vea ante las mismas dificultades que en la Primera Guerra Mundial, tanto en lo referente a aerodinámica como a armamento. Calcularemos la influencia aerodinámica, tendremos en cuenta las vibraciones y, hecho esto, comprobaremos hacia dónde se dirigen los disparos. Alcanzar a alguien con una ametralladora montada en la cubierta de un avión que vibra y que es sacudido por el viento no es tarea fácil, y los ases tenían un secreto para el éxito. En combate, lo común era colocarse a cola. Eso es. A unos 9 metros. Cuando Roy Brown atacó al varón, no tenía muchas oportunidades de acertar. El sol estaba a su espalda y bajó en picado a toda potencia, probablemente alcanzando 288 km/h antes de abrir fuego a unos 300 metros. A esa velocidad, tendría que ascender a los 90 metros para evitar una colisión. No llegó a acercarse lo suficiente como para asegurar su blanco. Este es el encuentro que Fuss y Selig recrearán. Pero todavía les falta una pieza del rompecabezas. La trayectoria exacta de las balas que Brown disparó contra el varón. Reconstruyendo la historia, recurrió al experto en armas Gary James. La ametralladora Vickers era un arma muy precisa. Tenía un cargador de tambor que en tierra hacía unos 500 disparos por minuto y en vuelo aumentaba casi hasta los 900 disparos. Para disparar tan rápido, la Vickers, igual que todas las ametralladoras, debía sacrificar un poco la precisión. Lo que queremos averiguar ahora es la dispersión real de las balas salidas de la Vickers de Brown. Mediremos la dispersión tras disparar desde unos 160 metros. Mira eso. No está mal, no está mal. No, está muy bien. ¿Qué te parece? Vamos a medir los disparos más alejados. 40 centímetros. Sí, 40. Pero la ametralladora de Brown los dispersaría mucho más. Iba montada sobre el motor de 150 caballos del Camel, una plataforma de tiro muy inestable. Su inestabilidad pronto quedó patente para nuestros investigadores. Al montar un puntero láser en el fuselaje de un antiguo Camel, podemos ver cómo la vibración del motor desviaría un disparo. La superficie vibra, se mueve y ahí está el láser. De acuerdo. Lo que ocurre es que a medida que aplicamos potencia, se produce más oscilación, pero lo que esto nos muestra es que cuando baja la potencia se produce un desvío de unos 6 centímetros. Sumando el desvío natural del arma a la vibración del motor, da un desvío de 0,91 metros a una distancia de 300 metros. Pero falta aún sumar la aerodinámica del avión, que aumenta aún más el desvío. Tanto el Camel como el Fokker estaban impulsados por motores de rotación, y todo el motor dependía de la hélice. Esta gran masa rotatoria actuaba como un giroscopio, haciendo difícil de controlar el avión. Cuando bajo la regla se desvía a la izquierda. Esto los hacía difíciles de pilotar. Esa fuerza giroscópica habría hecho el disparo a larga distancia de Brown mucho más difícil. Hace un picado de 45 grados, muy pronunciado para un aparato de la Primera Guerra Mundial, y mientras lo hace tendría que apuntar sobre el varón. Una vez apuntado, tiraría hacia atrás de la palanca de control y con ello subiría el morro, pero entonces el efecto giroscópico desviaría el avión hacia la derecha, así que su tiro se desviaría más cada vez que maniobre para controlar el aparato. Reescribiendo la historia, está a punto de retroceder en el tiempo para reconstruir la última misión del Barón Rojo. ¿Quién mató al Barón Rojo? ¿Fue el piloto Roy Brown?
el hombre que, según la historia, disparó el tiro fatídico? ¿O fue otra persona quien derribó a Manfred von Richthofen? Ahora, por primera vez desde aquella tarde de abril de 1918, el simulador creado para Reescribiendo la Historia está a punto de librar de nuevo esa batalla aérea. Esto está hecho de maravilla. La simulación deja bien claro lo difícil que eran de pilotar aquellos aviones. Es muy difícil volar cuando no tienes una línea del horizonte. En la simulación que estamos a punto de ver, cada 7 balas disparadas proyectarán un rastro en la pantalla. Seguiremos la trayectoria de cada bala para ver si atraviesa unos recuadros que simulan la cabeza y el tronco del varón. El ordenador pilotará el avión del teniente May en un recorrido programado. Selig pilotará el triplano rojo del varón. Y Fuchs efectuará el picado de Roy Braun. Bueno, muchachos, esta es la misión. La simulación se iniciará con Braun volando a 1500 metros, justo antes de descender en ayuda de May. Así que lo idóneo sería ceñirnos lo más posible a esta misión, ¿puede ser? Sí. Bien, empecemos. De acuerdo. Empezamos. Ahí tenemos a Braun. Ajá. ¿Cuál es tu altitud ahora mismo? 630 metros. Bien. Allí abajo está el río Somme. Y se puede ver el pueblo de Vaux-sur-Somme, que aparece a la vista. Es asombroso. Mira eso. Ahí está la iglesia. Uy, tienes que... lo esquivó por poco. Y Braun baja ahora para atacar. Sí, 390 metros. Caray, vaya perspectiva. Es como estar en la cabina. Ahora voy a pasar al ataque. Busco el blanco. Es difícil. Bien, se ven las balas. Y maniobra de retirada. Qué rápido ha sido. La misión ha terminado. El rápido ataque de Braun termina en unos pocos segundos. El varón se desvía a la derecha tras ver que las balas le pasan rozando, exactamente como ocurrió en 1918. ¿Pero hizo Braun algún blanco? ¿Cómo fue? Pues no muy bien. Creo que no hemos hecho ningún blanco. Al reproducir ese ataque es muy difícil poder conseguir un blanco. A mí me dio la impresión de que te acercaste bastante. Sí, estuve cerca varias veces, pero es difícil acertar a esa distancia. En 5 rondas de disparos, nuestro Roy Braun simulado no logró hacer ningún blanco sobre el varón. El objetivo es muy pequeño. De hecho, según los puntos de mira de entonces, no llega a entrar en el círculo interior. Además, es muy difícil poder hacer un blanco a esa distancia. Reescribiendo la historia, ha demostrado lo difícil, casi imposible, que habría sido que Braun hubiese alcanzado al varón rojo. ¿Pero pudo ser que tuviese suerte con alguna de las balas de su ametralladora? Y si fue así, ¿hay alguna prueba física que confirme o refute que Braun realizó ese disparo afortunado? La hay. Los restos mortales de Manfred von Richthofen. La noche del 21 de abril, su cuerpo fue examinado por 2 médicos de aviación. No hicieron fotografías, pero su informe nos permitió reconstruir con exactitud las heridas del varón. Tenía una gran herida en la cara, debida al aterrizaje de emergencia, pero solo un impacto de bala, una herida de entrada a la derecha del tronco. Y un gran orificio de salida cerca del pezón izquierdo. La conclusión fue que la bala no pudo haber procedido del suelo. Un claro apoyo para Braun. Pero hubo una segunda opinión. A la mañana siguiente, 2 médicos del ejército analizaron la misma herida y concluyeron que la había causado una bala del calibre 303, las balas disparadas por Braun, pero también las disparadas desde tierra. La técnica forense en 1918 era primitiva, pero tal vez reescribiendo la historia pueda aportar nuevos y precisos datos médicos al misterio.
El patólogo David King sabe más que nadie acerca de las balas calibre .303 y las heridas que producen. Aquí está la bala de envoltura completa. Es alargada. El centro de gravedad está hacia la parte posterior de la bala. Es muy precisa en largas distancias, pero cuando entra en el cuerpo se hace muy inestable en su interior y da vueltas. Aunque la herida de entrada no ofrece pistas, la de salida es muy reveladora. Es justo el tipo de herida que esperaría encontrar en el varón rojo por la descripción de los doctores que lo examinaron. Esto es lo que esperaría encontrar si la bala, todavía intacta, girase dentro del cuerpo y saliese de lado. El giro de la bala produce heridas tremendas y crea una onda de choque mientras atraviesa los órganos a velocidad supersónica. Todo órgano cercano a la trayectoria de la bala quedaría destrozado por la onda. Afectó a los pulmones, también al hígado, al corazón y seguramente a los dos vasos principales del cuerpo, la aorta y la vena cava inferior, produciendo un daño devastador. Creo que perdió la consciencia muy rápido, en menos de un minuto, y murió poco después. Aquí es donde aparece el problema del tiempo y donde la reivindicación de Roy Brown no se sostiene. Porque tras el ataque de Brown a las 10:58 y el giro del varón a la derecha, el triplano no fue directamente al lugar donde se estrelló. En lugar de ello, voló sobre la ametralladora del soldado australiano Cedric Popkin unos 30 segundos más tarde. Y unos 30 segundos después de eso, pasó sobre las ametralladoras de otros dos australianos, Dewey y Evans, situados tras la colina. Si al varón lo hubiese alcanzado Brown, ya estaría inconsciente. Sin embargo, viró y puso rumbo a casa, haciendo otro giro más antes del aterrizaje de emergencia, cerca de la gran chimenea. 11 de la mañana, casi 2 minutos después del ataque de Brown, unos soldados australianos, Ted Smoot entre ellos, llegaron junto al avión y el varón rojo aún estaba vivo. Lo tendimos en el suelo y solo dijo una palabra, caput, y murió. Si Brown hubiese alcanzado al varón, algo que prueba tras prueba se confirmó como imposible, Richthofen habría muerto antes de que Smoot llegase junto a él. Las pruebas son ahora abrumadoras. Al guerrero más famoso del mundo en 1918 lo mató un soldado desde tierra. Pero ¿cuál de los tiradores fue? ¿Podremos poner un nombre y un rostro al hombre que efectuó el disparo que tendría eco en toda la historia? Reescribiendo la historia, intentará resolver el misterio de la muerte del varón rojo, con ayuda de este láser de alta potencia y de un avión ligero. ¿Todo humo y espejos? No. Este experimento científico histórico establecerá cuál de los tiradores pudo haber matado al varón rojo. Primero, pedimos al experto en balística Gary James que determine la distancia desde la que mataron al varón. Este material gelatinoso se aproxima bastante a la densidad del cuerpo humano. Esto tiene unos 40 centímetros de largo, que es aproximadamente el ancho de un tronco humano. Esto es lo que ocurriría con un tronco humano si recibiese un impacto a poca distancia de un calibre .303. ¡Caramba! ¡Mira eso! ¡Madre mía! Ha quedado destrozado. Esto es todo lo que ha quedado del paquete. La potente onda de choque de la bala lo despedaza por completo. Es imposible que a von Richthofen le disparasen desde poca distancia con una bala de este tipo. Le habría causado más destrozos que los que le encontraron. Esto es asombroso. Los testigos oculares dijeron que la bala que mató al varón se encontró dentro de su cazadora de vuelo, lo que significa que le dispararon desde larga distancia. Reduciendo la cantidad de pólvora del cartucho, James simula ese disparo. Un proyectil disparado desde unos 700 metros provoca esto. El impacto está a unos 2 centímetros por debajo de donde apunté.
A ver si ha salido algo por el otro lado. No, no ha salido. Aquí hay un agujero de salida. Está bastante cerca del extremo, así que esto confirmaría la teoría de que quizá le dispararon desde esa distancia con un calibre .303. Haber alcanzado al varón desde casi 1 kilómetro es poco menos que milagroso. Pero alguien lo consiguió. La incógnita es, ¿quién? El historiador Alan Bennett puede llevarnos hasta la respuesta. Sus metódicos estudios de las declaraciones de los testigos nos han proporcionado una lista de tiradores. Los que tuvieron la oportunidad de efectuar un disparo que hubiese alcanzado al varón, en la parte derecha del tronco. El varón pasó sobre Popkin, pero Popkin le disparó por detrás. Eso lo elimina de la lista. Cuando se aproximaba a la batería 53, Buey y Evans le dispararon de frente. No pudieron alcanzarle por la derecha. Cuando el varón viró en redondo, dejó expuesto el flanco derecho hacia Evans y sabemos que Evans disparó mientras él maniobraba. El varón se aproximó de nuevo a Popkin, que disparó otra vez desde la derecha. Tanto Evans como Popkin dispararon contra el flanco derecho del varón, desde una distancia entre 500 y 700 metros. Alcanzar un objetivo en movimiento a esa distancia requiere gran pericia y mucha suerte. Así de grande se ve un objetivo de 1,5 metros cuadrados a 700 metros. Un poco a la derecha. Hay viento. El triplano del varón tenía el doble de longitud y no estaba inmóvil. Para acertar a esta distancia hay que apuntar alto, para compensar el hecho de que la bala bajará más de 30 centímetros. Mira eso, hemos hecho diana. Es asombroso. Hicimos más disparos que estos. Hay una dispersión de, yo diría, entre 1,5 metros y 2 metros. Ni una décima parte de los disparos han dado en el blanco. Y recuerden, los soldados australianos no tenían la ventaja de un blanco fijo. El suyo volaba a 160 kilómetros por hora. Tienen que reaccionar muy rápido. Solo tienen unos segundos para disparar. Y tendrían que tener muchísima suerte. ¿Pudo un disparo hecho desde tierra haber alcanzado al varón en el ángulo adecuado como para provocarle las heridas halladas en la autopsia? Los que sostienen que Roy Brown efectuó el disparo desde el aire dicen que el impacto desde tierra era imposible. ¿Estarán en lo cierto? ¡Plato! Para ayudarnos a averiguarlo, reescribiendo la historia, buscó la colaboración de Mike Yarley, uno de los mejores tiradores de Gran Bretaña. Aquí tenemos una ametralladora Lewis, una de las clásicas de la Primera Guerra Mundial. Pueden imaginarse que apuntan a un avión y van. Cuando se dispara sobre un blanco móvil, hay que apuntar por delante de él, porque cuando la bala llega allí, el blanco ha variado. Si queremos darle a un aeroplano de la Primera Guerra Mundial a unos 360 metros, habrá que adelantarse el cuádruple de la medida del fuselaje para un disparo cruzado. Fue difícil conseguir que nos dejasen derribar un avión real con balas de verdad. Pero reescribiendo la historia, ha encontrado la forma de reproducir el disparo sin arriesgar ni al avión ni al piloto. Para este experimento, la ametralladora de Yarley será este potente láser, programado por los expertos Lawrence Ryan y Steve Harvey. La ubicación resulta obvia. El mismo lugar desde el que se hizo el disparo en 1918. Primero, la posición del sargento Popkin. Os aseguro que esta máquina es absoluta y completamente fantástica. ¿Verdad que lo es? Lo es, sí. Tuvimos que enfrentarnos a una complicación técnica. Una bala tarda unas décimas en alcanzar un objetivo desde esta distancia. Pero el rayo láser llega casi instantáneamente.
Para reproducir esa demora temporal, el software desviará el ángulo del láser para que el tirador tenga que apuntar por delante del objetivo para dar en el blanco. En vez de emitir un rayo constante, el láser hará 7 pulsaciones cortas por segundo. Cada pulsación es una bala. El láser dispersa las balas de la misma forma que haría la ametralladora Lewis. Aquí tenemos el mapa del vuelo. Alan Bennett informa a los pilotos sobre la ruta que deben seguir, ciñéndose lo más posible al último vuelo del Barón Rojo. Jarly usará unas gafas que impiden el paso de la luz verde a sus ojos. Cuando pongo las gafas en medio del haz, queda eliminado por completo. No aparece nada detrás. O sea que tendrás que llevar estas gafas mientras apuntes al avión, para que no veas el láser. Porque eso, claro está, te ayudaría bastante. Estos pilotos están a punto de retroceder a 1918. Primero, una pasada de prueba para comprobar todo. Vamos a hacer la pasada de reconocimiento. Atención, James, primera pasada, todo el mundo listo. ¡Listos! Vale, ahí vienen. Y... ¡fuego! Sí, le ha dado. Tengo problemas para moverlo. El láser necesita unos ajustes y hay discrepancias respecto a la ruta. Tiene que pasar por encima de donde estamos. Vale, se lo diré. Justo por encima. Atención, tierra, esperamos instrucciones. Unas pequeñas rectificaciones en la ruta y ya estamos listos para saber qué posibilidad tuvo Popkin para abatir al Barón Rojo. Para que los impactos del láser en el avión sean bien visibles, el experimento empieza al caer la noche. Dispararle al avión por detrás es solo un calentamiento para Jarly. Popkin nunca dijo que había disparado desde atrás. Y la distancia es corta, solo unos 180 metros. La prueba real será el disparo a larga distancia, cuando el avión vire en dirección a casa. Ahí viene. ¿Preparado? ¡Preparado y fuego! En 11 segundos de disparos, Jarly alcanza al avión 20 veces. La mitad de los blancos están a la derecha de la cabina. He disparado con toda clase de armas, pero nunca con algo como esto. Hemos demostrado hoy que podría haber derribado al Barón Rojo. Parece evidente que el sargento Popkin pudo haber alcanzado a von Richthofen. Pero aún queda un tirador en la lista. Y ahora ha llegado el momento de darle la oportunidad de conseguir la inmortalidad. Igual que en 1918, un pequeño aeroplano corona una colina y un tirador aguarda el momento de disparar. Nuestra investigación sobre la muerte del Barón Rojo está casi completa. Snowy Evans fue el último que disparó contra el Barón. Primero, disparó cuando el Barón se acercaba a él. El tirador Mike Jarly tendrá la misma oportunidad. Bien. ¡Fuego! Y consigue unas cuantas dianas. No es posible que un disparo frontal a corta distancia matase al Barón. Probablemente vio que las balas le pasaban rozando. Giró hacia casa y expuso el flanco derecho al tirador Evans. ¿Conseguirá Jarly el impacto con el láser? Entrar a 2 metros. ¡Fuego!
Taca, 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 taca. Taca, 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 taca. Taca, 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 taca. ¿Le he dado? No. Jarly ha fallado, pero no está dispuesto a rendirse. Ordena que el avión dé la vuelta para un nuevo intento. Ahí viene por la izquierda. Allá voy. Si consigue hacer blanco, entonces el tirador de 1918 al que encarna Snowy Evans podría haberlo logrado también. Vale. Taca, 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 taca. Ajusta Taca, más. taca, 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 taca. Taca, 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 Ajusta taca, más. taca, taca. Blanco. Vale, alto. Alto el fuego. Ha servido. Es interesante, porque ese impacto pudo ser el que mató al varón rojo, ¿no? Sí, está en el ángulo. Sí, era el ángulo correcto, ¿verdad? Por la derecha, orificio de entrada. Sí. Y por la izquierda, orificio de salida. Nuestro experimento demuestra que tanto Popkin como Evans tuvieron oportunidad de efectuar el disparo. Pero ¿cuál de los dos apretó el gatillo? Nuestro misterio quizás se resuelva no en los campos de Francia, sino en los numerosos documentos de Alan Bennett. Los experimentos de Reescribiendo la Historia llevaron a Bennett a revisar los archivos, y puede que en un documento haya encontrado la prueba clave que buscamos. En 1935, el sargento Popkin escribió una carta al historiador oficial de guerra australiano, en la que describía lo que había ocurrido. Adjuntó el bosquejo, un plano que había estado extraviado durante 70 años. Popkin solo había disparado realmente entre estos dos puntos, cuando el varón dejó expuesto no el flanco derecho, sino el frente. El sargento Popkin dice que mientras iba en dirección a él y le estaba disparando, vio cómo se sacudía y creyó que había alcanzado al piloto en ese momento. Pero Popkin estaba disparando frontalmente, así que no es probable que le diese. Por su propio testimonio, el sargento Popkin se descartó de la lista. De todos los contendientes, Brown, Popkin, Buey, el único que queda es Snowy Evans. Un hombre de quien no existe ni una sola fotografía. Un hombre que murió sin hijos ni domicilio fijo en 1925. ¿Fue este el hombre que mató al varón rojo? Si es así, al igual que millones de compañeros de armas de la Gran Guerra, pasó a la historia y al olvido. No tenemos el arma, no tenemos la bala, no tenemos pruebas que apoyen esta teoría. Todo lo que sabemos es que el capitán Brown no fue el que derribó al varón rojo. Fue el soldado australiano. Resulta irónico que el hombre que mató al varón rojo quizás no supiese jamás que había derribado a una leyenda. Pero para un hombre, casi un siglo después, la pasión de una guerra hace mucho olvidada aún sigue viva. Fue estupendo ver al varón rojo derribado, ver su fin. Fue algo bueno porque era una amenaza. Para los soldados anónimos que vivieron y murieron en el barro de las trincheras, la muerte del varón rojo fue su gran victoria. Le dominaba un sentimiento de imbatibilidad. Hizo total caso omiso de sus propias reglas. Nunca atacar en solitario. Ese fue su error. 21 de abril de 1918. El día en el que David abatió a Goliat en los campos de Francia.